Hilo de historias de terror. Aquí hay una que me sucedió hace unos meses. Quiero enfatizar que pueden buscar este incidente en Google para comprobarlo, aunque los artículos que he estado leyendo han sido muy censurados, lo cual es parte de la razón por la que estoy publicando esto. Sergio, sudafricano, estaba de viaje en Botsuana. Mi hermana se casaba con un tipo que trabajaba como guardabosques y había ido a este viaje para pasar tiempo con él y conocerlo mejor, a pesar de que apenas nos conocíamos. Me habían designado como padrino de la boda. Después de un largo viaje, finalmente llegué. Pasamos el primer día bebiendo y conduciendo motocicletas todoterreno, divirtiéndonos en general. El prometido de mi hermana sugirió que fuéramos a conducir por los alrededores del delta de Okavango para intentar ver algo de vida silvestre. Estuve de acuerdo y nos pusimos en marcha. Recorrimos el área y logramos ver algunas jirafas, leopardos, hipopótamos y diferentes aves. Fue realmente emocionante, pero el calor era insoportable. Lamentablemente, no pudimos ver elefantes en ese momento. Esto se convertirá en un punto importante más adelante. Después de un día de exploración, regresamos al lugar donde nos hospedamos cada noche. Comenzamos a cocinar y a beber, mientras disfrutábamos de la tranquilidad del entorno. Fue entonces cuando el prometido de mi hermana, a quien llamaremos John, recibió una llamada mientras el sol se ponía. Pude notar lo desconcertado que estaba por la conversación telefónica. Aunque traté de preguntar qué sucedía, John simplemente lo ignoró y dijo que no era nada serio. Después de la cena, continuamos bebiendo y relajándonos, pero John empezó a despotricar sobre su jefe, la misma persona que lo había llamado antes. Según lo que dijo, habían encontrado algunos elefantes muertos y su jefe quería que él fuera a investigar. John le dijo a su jefe que era demasiado oscuro para ver algo en ese momento, pero que iría el día siguiente. Se disculpó conmigo, explicándome que estaría ocupado trabajando al día siguiente. A pesar de todo, disfrutamos de la noche y continuamos con nuestras conversaciones. Después de un par de cervezas más, John me dijo que debería acompañarlo al día siguiente. Yo estaba un poco renuente, ya que no me entusiasmaba la idea de inspeccionar elefantes muertos. Sin embargo, John insistió, asegurándome de que iría en helicóptero y que sería mucho mejor que conducir bajo el intenso calor. A regañadientes, acepté unirme. Al día siguiente, desayunamos y nos dirigimos a una pequeña pista de aterrizaje donde nos esperaba el helicóptero. Aunque el helicóptero lucía bastante viejo y desgastado, decidí no quejarme para no parecer grosero. Después de pasar por numerosos procedimientos previos al vuelo, despegamos justo después del mediodía. Volamos alrededor durante aproximadamente una hora, lo que nos permitió explorar una gran cantidad de terreno rápidamente. En la aeronave estábamos John, otro guardabosques, un tipo que creo que estaba en entrenamiento para ser guardabosques, y el piloto. John y el otro guardabosques tenían rifles con tranquilizantes, listos por si necesitaban inspeccionar de cerca un elefante vivo. Finalmente, avistamos algo. 3 elefantes yacían bajo el sol. Aterrizamos a pocos metros de distancia y bajamos del helicóptero. El hedor era horrible y las moscas estaban por todas partes. Los cadáveres estaban medio podridos y medio comidos. Me pareció extraño que 3 elefantes estuvieran muertos juntos, pero más allá de eso, no me impactó demasiado. John y los demás estaban discutiendo algo y la conversación pareció bastante intensa. Traté de unirme para no parecer el autista silencioso del grupo que se echaba en segundo plano. Supongo que algunos cazadores furtivos los habrían disparado, ¿verdad?, dije, intentando participar. Todos me miraron y parecían molestos. Creo que estaban enojados porque John había invitado a alguien que no sabía nada del tema. Finalmente, John dijo: «No parece obra de cazadores furtivos. Los elefantes aún tienen sus colmillos».
No había pensado en eso y ahora me sentía como un tonto. Continuaron inspeccionando los cuerpos y ambos guardabosques parecían muy interesados en uno de los más pequeños, que estaba de lado pero con la cabeza inclinada hacia el suelo de manera extraña, como si hubiera estado intentando enterrarla. Finalmente, el otro guardabosques sugirió que siguiéramos buscando para ver si había otros cadáveres. Regresamos al aire y volamos durante aproximadamente otra hora. El guardabosques parecía realmente preocupado, pero no encontramos nada. Aterrizamos y tuvieron otra conversación sobre qué hacer a continuación, mientras yo me sentaba incómodo en el helicóptero con los pies colgando. Almorzamos y John me informó que íbamos a hacer una búsqueda antes de regresar, ya que solo teníamos combustible para aproximadamente otra hora. Habíamos estado volando de ida y vuelta, por lo que estábamos a unos 45 minutos de la pista de aterrizaje. Antes de terminar de comer, escuché al guardabosque decirle a John que el elefante más pequeño realmente parecía tener el cuello roto. Sin poder contenerme, exclamé: ¿cómo diablos puede pasar eso? El guardabosques me miró con enojo y siguió comiendo. Terminamos de comer, despegamos de nuevo y continuamos buscando. Después de unos 30 minutos, el piloto nos dijo que estábamos regresando y se dirigió hacia la casa, pero después de solo 5 minutos, el guardabosques en entrenamiento comenzó a señalar y a gritar. Tirados en el suelo cerca de un claro de árboles, había alrededor de una docena de elefantes muertos. El sol se estaba poniendo, y las sombras de sus cuerpos eran fáciles de ver extendiéndose en el suelo. Aterrizamos cerca y nos acercamos. El olor era aún peor que la última vez, y los cuerpos estaban destrozados. Aunque no soy un amante de la naturaleza, pude darme cuenta de que algunos cuerpos habían sido atacados por carroñeros. Sus estómagos estaban desgarrados y los intestinos se desparramaban por todas partes. Una vez más, todos tenían sus colmillos intactos. Le pregunté a John si tal vez alguien les había disparado solo por diversión. Él dijo que probablemente no, que para matar a tantos elefantes se necesitaría un helicóptero para disparar desde arriba, y cuando eso sucede, como cuando los están tranquilizando, forman un círculo alrededor de los más jóvenes, pero estos cuerpos estaban esparcidos a lo largo de 1 kilómetro o 2, como si hubieran estado huyendo en pánico total. Luego señaló el estado de algunos de los otros cuerpos. Un par de ellos tenían pies y piernas faltantes, lo cual podría ser posible después de ser mordidos durante unos días, pero no podía imaginar por qué algunos leones o hienas irían por las piernas y pies primero y dejarían el estómago intacto. Después de inspeccionar un poco, todos terminamos parados alrededor del cuerpo de un elefante más pequeño, quizás un adolescente al que le faltaba la cabeza. No me refiero a que las aves y los perros salvajes hubieran arrancado su piel y carne, sino que le faltaba la cabeza, el cuello y el hombro derecho, como si lo hubieran arrancado. Además, aunque este cuerpo era más pequeño, aún pesaba probablemente un par de toneladas y era el doble de alto que un humano. Llegué a preguntarme si alguien le había alimentado mágicamente con un palo de dinamita o algo así. En este punto, John y el otro guardabosque estaban jurando sobre lo jodido que estaba todo, pero creo que el resto de nosotros sabíamos que estaban usando la ira para encubrir su creciente confusión y preocupación. Después de dejarlos desahogarse un poco, pregunté qué haríamos ahora. El otro guardabosques me respondió bruscamente que íbamos a regresar y tratar de averiguar cómo explicar esto al Departamento de Asuntos Ambientales. Todos empezamos a dirigirnos de vuelta del helicóptero, cuando el guardabosques en entrenamiento dijo: ¿y el hoyo? Todos nos volteamos a mirarlo y John preguntó: ¿qué hoyo? El guardabosques en entrenamiento nos llevó hacia una pequeña colina mientras nos decía: pensé que todos lo habían visto cuando volamos sobre él, y allí, en el lado de esta colina, estaba un hoyo, excavado quizás a un ángulo de 15 o 20 grados hacia abajo. Era enorme, se veía como un montículo de un topo, pero era tan grande como un túnel del metro. Le pregunté a John qué estaba viendo, todavía pensando que se trataba de algún fenómeno natural del que nunca había oído hablar, pero él solo murmuró que no tenía ni idea. Finalmente, el piloto preguntó si íbamos a entrar. ¿Qué demonios acaba de decir este hombre? Lo miré como si estuviera loco. ¿Por qué demonios entraríamos allí? El otro guardabosque dijo: nah, ya casi es de noche.
Simplemente tomemos algunas fotos y volvamos. Informaremos esto y dejaremos que alguien más lo resuelva. Empezamos a regresar. El piloto y yo nos tomamos nuestro tiempo revisando los cuerpos un poco más, mientras que los otros 3 tomaban fotos. No había prisa. Aunque se sentía realmente inquieto, no dije nada. Finalmente, todos terminamos en el helicóptero, excepto el guardabosques que había trepado un cuerpo y estaba tomando sus últimas fotos. Por alguna razón, solo noté entonces lo silencioso que estaba todo. No había animales excepto moscas, lo cual me pareció extraño considerando cuánta carne cruda estaba presente. Cuando el guardabosques saltó del cuerpo y comenzó a regresar, todos escuchamos un ruido enorme de arrastre. Sonaba como si algo enorme estuviera desplazándose contra la arena. Inmediatamente, asumí que uno de los elefantes aún estaba vivo y estaba tratando de ponerse de pie. Todos salimos del helicóptero y nos dirigimos hacia el ruido. No podía ver nada porque la luz estaba desapareciendo rápidamente, y el horizonte estaba salpicado de gigantescos cadáveres de elefante. Me di cuenta de que John y los demás estaban subiendo algunos cuerpos, y salté sobre un cadáver cercano y bastante intacto para obtener un punto de vista elevado. Mientras crestaba el elefante, nunca pensé que escribiría esa frase. Miraba las siluetas negras en el suelo contra el cielo de la tarde. Por un rato no veía nada, pero de repente mis ojos captaron movimiento. Al principio pensé que algo salía del hoyo, como un gusano de Doom o algo por el estilo, y casi me morí del susto, pero luego me di cuenta de que parecía ser un elefante tratando de arrastrarse hacia el agujero. John y el otro guardabosques ya habían bajado de los cadáveres y se dirigían hacia el hoyo, y el resto de nosotros lo seguimos. No estaba seguro de por qué, tal vez solo queríamos ver a un elefante vivo después de ver tantos muertos. No pretendía que fuera racional, y no podía hablar por los demás, pero sentía que si veíamos a esta criatura de cerca, podríamos entender un poco de lo que había sucedido aquí. Todos nos encontramos alrededor de un elefante muerto realmente masivo, y miramos hacia la entrada del hoyo. En este punto, la luz estaba desapareciendo rápidamente y se perdía mucho detalle en la sombra del túnel, pero juraba que había visto suficiente como para saber que no estaba imaginando nada. Parado en la entrada del hoyo había una persona, agachada como un gorila. Su cabello era largo y enmarañado, y estaba completamente desnudo, pero el verdadero problema era su tamaño. Esta persona estaba agachada sobre el elefante. Su cuerpo estaba realmente un poco encogido en este agujero del tamaño de un túnel de metro. El cuerpo del elefante parecía un perro grande y gris junto a este gigante literal. Sus proporciones estaban completamente distorsionadas. La mitad superior estaba alargada y era espeluznante, con brazos tan largos como un camión, doblados para que pudiera caber dentro del túnel, terminando en dedos delgados con garras tipo aguja. Mientras tanto, la mitad inferior era tosca y demacrada. Las piernas parecían lo suficientemente humanas en apariencia, aunque cada una era del tamaño de un hombre adulto, pero estaban tan consumidas en comparación con el resto del cuerpo, que casi parecían vestigiales. Llegamos justo cuando estaba regresando al túnel, arrastrando el cuerpo de un elefante por la pata hacia la tierra. Lo que parecía un elefante arrastrándose hacia el hoyo, resultó ser un cadáver de elefante siendo jalado como un saco de papas. Todos nos quedamos en absoluto horror al ver cómo esta cosa tiraba del cadáver de un elefante. No habíamos hecho ningún ruido, pero en algún momento giró la cabeza, no como si hubiera escuchado algo, sino más bien como un animal salvaje que revisa sus alrededores de vez en cuando. Sus ojos se posaron de inmediato en nosotros. El rostro de esta cosa estaba completamente retorcido. Sus ojos eran blancos y lechosos, pero aún así pude ver que nos veía. La nariz estaba hacia arriba como la de un murciélago, y la boca estaba ligeramente abierta mientras respiraba, mostrando dientes masivos y parecidos a losas, como los que verías en la boca de un hipopótamo. Estaban todos torcidos y algunos sobresalían en ángulos extraños, pero todos parecían tan duros como el acero, y de inmediato pude imaginarlos desgarrando las piernas y cabezas de los cuerpos que había visto hasta ahora. La parte más extraña era la forma de su cabeza. Parecía desfigurada y bulbosa, como el cráneo de un feto. También se inclinaba más hacia un lado que hacia el otro. La mejor manera de describirlo es como la señora del cuadro de It, pero más ancho y obviamente más grande. La piel estaba llena de venas, y aunque sus hombros y espalda estaban cubiertos de suciedad, era tan blanca como una sábana, casi hasta el punto de ser traslúcida.
La piel alrededor de sus ojos tenía suficientes arrugas como para actuar casi como cejas, lo que le daba una expresión de sorpresa ligeramente confundida. Después de un segundo de confusión, la cara de esa cosa se contorsionó en una mirada de ira absoluta. Dejó escapar un rugido horrible. Sonaba casi como el grito que podría ser una persona sorda, algo bajo y monótono, pero lo suficientemente fuerte como para que mis manos instintivamente taparan mis oídos para tratar de bloquear el sonido. Todos empezamos a correr hacia el helicóptero. John gritaba algo, pero mis oídos zumbaban y estaba demasiado amortiguado como para entenderlo. Todos subimos al helicóptero en terror completo. Me aseguré en el asiento y miré hacia atrás hacia el hoyo. Ese monstruo gigante se abría paso hacia nosotros. Estaba claro que se movía tan rápido como podía, pero seguía siendo bastante lento. Sus patas traseras se arrastraban de manera lánguida y solo se movía arañando el suelo y los cadáveres de los elefantes. Se movía como alguien paralizado de la cintura para abajo. Todos nos quedamos petrificados y lo miramos mientras el piloto encendía el helicóptero. Recuerdo haberlo visto tomar uno de los elefantes más grandes para intentar usarlo como ancla para jalarlo. El cadáver del elefante literalmente se deslizó hacia él, como si un maldito cadáver de elefante no fuera lo suficientemente pesado para usarlo como contrapeso. El helicóptero comenzó a despegar y esa cosa nos alcanzó. Todavía estaba bastante lejos, pero se acercó mucho más de lo que hubiera querido posible. Su cuerpo entero probablemente era más largo que 2 autobuses escolares colocados uno al lado del otro. El guardabosque disparó su rifle tranquilizante, pero honestamente ni siquiera vi si le dio o no, aunque me sorprendería si le errara esa cosa. No nos quedamos a averiguarlo. El piloto giró el helicóptero hacia casa y volamos de regreso más rápido de lo que pensé posible. Creo que escuché otro rugido sordo mientras nos alejábamos, pero mis oídos todavía zumbaban demasiado como para estar seguro. El resto de la noche fue un borrón. No recuerdo muchas de las conversaciones después de que aterrizamos, pero no me sentía tranquilo estando de vuelta en el chalet. Sentía que esa cosa todavía se arrastraba hacia nosotros en la noche y eventualmente atravesaría el pequeño chalet de madera en el que estaba. Le dije a John que me iba de inmediato y conduje durante unas 6 horas antes de detenerme en una estación de servicio y quedarme dormido en mi coche. Cuando me desperté al día siguiente, seguí conduciendo hasta llegar a casa. Me metí en la ducha y simplemente me quedé bajo el agua durante aproximadamente 1 hora. Eventualmente llamé a John y hablamos durante un tiempo sobre todo lo que sucedió. Aparentemente, reunieron un grupo masivo para buscar la zona, pero cuando llegaron solo encontraron 8 cuerpos y el hoyo se había derrumbado parcialmente. En las siguientes semanas, John me contó sobre los intentos de rastrear lo que fuera esa cosa, pero finalmente se rindieron y algunos de los otros guardabosques empezaron a pensar que tal vez solo habíamos bebido demasiado y nos inventamos todo eso. Al parecer, tuvo varias discusiones sobre lo que sucedió esa noche. Los cadáveres de elefantes siguen apareciendo cerca de esos hoyos, pero nadie está dispuesto a meterse en ellos para ver qué hay dentro. Después de otra semana o 2, John renunció a ese trabajo y ahora trabaja como repartidor. Probablemente te estés preguntando por qué no has escuchado sobre esto. Bueno, puedes encontrar algunas historias al respecto, pero la mayoría atribuye las muertes a algún tipo de pandemia que se propagó en la población. También notarás que omiten la mayoría de las fotos. Solo te mostrarán imágenes de los elefantes más intactos, para que no te preguntes cómo pueden ser desmembradas criaturas tan masivas, y nunca te mostrarán los hoyos excavados dentro y fuera del suelo. Aquí tienes un artículo por si estás interesado.